Hola a todos. Empezamos un viaje fascinante para entender el dinero de una vez por todas. El objetivo, pues que deje de ser un misterio y que se convierta en una herramienta a nuestro favor. Venga, vamos al lío. Seguro que esto le suena a todo el mundo. La típica oferta de trabajo con un número que parece increíble. Eso es el salario bruto, la gran ilusión. Pero luego, lo que de verdad aterriza en la cuenta del banco, eso es el salario neto, la cruda realidad, vamos. Bueno, para no perdernos, aquí tenemos el plan de hoy. Son 4 paradas clavo para desmontar el mundo del dinero y que no se nos escape absolutamente nada. Empezamos por lo básico, por el dinero que tocamos y usamos casi todos los días. A ver, ¿qué es un banco en realidad? Mucha gente se imagina una caja fuerte gigante, y bueno, algo de eso hay. Pero en el fondo es más como una tienda que compra y vende dinero. Coge los depósitos de la gente, los utiliza para dar préstamos a otros y, claro, cobra un interés por ello. De esa diferencia es de donde saca su beneficio. Es un negocio, ni más ni menos. Y aquí viene una de las claves maestras para controlar las finanzas: saber distinguir entre una necesidad y un deseo. Parece fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Porque, a ver, comer es una necesidad, ¿estamos de acuerdo? Pero unas zapatillas de marca de último modelo, eso es un deseo. Y entender esa diferencia, ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero control sobre nuestro dinero. Muy bien, ya hemos hablado de controlar el dinero. Ahora vamos a dar un paso más allá. ¿Y si en vez de solo guardarlo, lo pusiéramos a trabajar para nosotros? Aquí está el verdadero truco, la magia para que el dinero crezca, el interés compuesto. La analogía de la bola de nieve es perfecta. Imagina una bolita de nieve en lo alto de una montaña. Empieza a rodar. Al principio es pequeña, pero a medida que bajas se va haciendo más y más grande, exponencialmente. Pues eso es el interés compuesto. El dinero que ganas genera más dinero, y ese nuevo dinero genera todavía más. Y si todavía hay dudas sobre su poder, atención a este dato que es alucinante. Si empezáramos con un solo céntimo y lo duplicáramos cada día, solo durante 30 días, ¿en cuánto se convertiría? En más de 5 millones de euros. Es increíble. Esto nos enseña algo súper importante. El ingrediente secreto aquí no es tanto la cantidad inicial, sino el tiempo. Vale, ¿y cómo ponemos en práctica esto de hacer crecer el dinero? Pues una opción es invertir en acciones. Me encanta esta forma de verlo. Comprar una acción es como comprar un cromo de una empresa. Es justo eso. No es un número en una pantalla, es ser dueño de un pedacito de esa compañía. Te conviertes en su socio y, lógicamente, si a tu socio le va bien, a ti también. De acuerdo, hemos estado hablando del dinero a nivel personal, pero ahora vamos a hacer zoom hacia afuera. Vamos a ver el panorama completo y cómo nuestro dinero se conecta con la sociedad. Hablemos de los impuestos. A nadie le gusta pagarlos, ¿verdad? Pero pensemos en ellos de otra forma. Son como nuestra suscripción a la sociedad. Es la cuota que pagamos para tener hospitales, carreteras, colegios, todas esas cosas que usamos todos. Es como si pusiéramos dinero en una hucha común gigante para que el país funcione. Y esto nos lleva de vuelta al principio. ¿Recordáis la diferencia entre bruto y neto? Pues aquí se ve clarísimo. En una nómina partimos de un sueldo bruto de 2.000 euros. De ahí se quitan varias cosas: el IRPF, que es el impuesto sobre la renta, y las cotizaciones a la seguridad social, que son para las pensiones, la sanidad, y lo que queda, tachán, ese es el salario neto, el dinero real. Y llegamos a la última parte. Vamos a hablar del dinero que no se ve, el dinero invisible, el digital, y de los peligros y las trampas que esconde. Hay algo psicológico muy potente con el dinero digital, piénsalo. Pagar con un billete, entregarlo y ver cómo desaparece de la cartera, como que duele un poco, ¿no? Es el dolor de pagar. Pero pasar una tarjeta o el móvil es rápido, sin fricción, no se siente igual. Ese dolor desaparece y nuestro cerebro se engaña haciendo que gastemos más fácilmente. Y claro, este mundo digital está plagado de trampas. La compra en un clic te quita ese segundo de duda. Las suscripciones vampiro que se cobran solas y ni te enteras. Las famosas cajas de botín en los videojuegos, que son básicamente una lotería. O esas monedas virtuales que hacen que no seas consciente de cuánto dinero real estás gastando. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Pues hay que convertirse en un ciberciudadano inteligente. Y para eso hay 3 reglas de oro, un verdadero escudo. Primero, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es que es una estafa. Nadie regala dinero. Segundo, el PIN y el CBV son sagrados. Son las llaves de tu dinero. No se las des a nadie. Y tercero, ante la duda, para y pregunta. Antes de pinchar en un enlace raro, consulta con alguien de confianza. Al final, todo esto se resume en una cosa: el dinero es simplemente una herramienta. No es ni bueno ni malo. La clave es si esa herramienta la controlamos nosotros o si es ella la que nos controla. Y esa es la pregunta final que cada uno debe hacerse. ¿Quién manda aquí?